damos inicio a este recordatorio de nuestro colega y amigo Bulli, con algunas circunstancias o algún momento que hayamos compartido con él. En realidad yo quiero, digamos, al iniciar esto que hemos hecho con diálogo permanente con Magemati, pasar algunas fotos que hemos juntado de amigos para recordarlo de manera más precisa, y sobre todo en recordándolo yo me remonto a muchos años atrás, a 1989, cuando era un joven congolés que llegaba a España para hacer sus estudios de posgrado bajo la dirección de Beltrán, un entusiasta africanista. Aquí está la lista. Un entusiasta africanista que con el tiempo fue madurando, creciendo y convirtiéndose en un activista africano. Ese joven que yo conocí en Alcalá de Henares, con quien compartimos la organización o colaboración de un evento sobre el Cuerno de África. En ese momento era el momento álgido de la situación del Cuerno de África. Después va a transformarse en un difusor de la problemática sur-sur y la problemática del continente africano, sobre todo en lengua hispana. Y además no era lo mismo cuando uno daba una clase sobre África que cuando Bulli quizá dijera lo mismo, pero lo decía de otra manera y era un africano que lo estaba contando, con toda su energía, con toda su fuerza, y eso creo que hacía una gran diferencia. Rápidamente entonces doy la palabra a todos nuestros amigos y colegas. Este sería un orden más o menos aproximado para que pudiéramos participar, teniendo en cuenta que había algunos profesores que tenían que dar clases y retirarse después. Magemati, te doy la palabra y tratemos todos de ser breve y en todo caso silenciar nuestros micrófonos cuando participan nuestros colegas. Muy bien, muchas gracias Gladys por darme la palabra. Primero de todo, quisiera iniciar con la forma como este personaje me ha marcado a mí en mi vida, que yo era un joven que llegué a España para hacer mis estudios de doctorado cuando empecé a descubrir este personaje en los escritos, porque yo estoy trabajando sobre África y entonces el personaje me llamó mucho la atención por sus ideas que coinciden con mis ideas. Estoy hablando de los años 90, es decir, 94 y 95. Y el personaje me ha influenciado mucho en mis ideas, porque empecé a referenciarme a él de varios momentos, hasta que un día, por pura casualidad de la vida, estuve en una conferencia donde él precisamente era uno de los ponentes. Y de ahí, pues me presenté y a esta presentación de ahí ya no nos hemos vuelto, digamos, a separarnos porque él me dio una cita en Sodepaz, que es donde él trabajaba en aquella época fuera de la universidad, pues tenía una consultoría muy fuertemente en Sodepaz, y ahí es donde yo me fui en varias ocasiones para encontrarme con él. Entonces, ¿qué es lo que es importante aquí? Es la idea del personaje, cómo influencian a uno sin haberlo conocido, digamos, personalmente. Después, terminando mi tesis, lo que hice, mi director de tesis me preguntó en cierta medida a quién más podría meter fuera de lo que se constituye desde la universidad, pero hay por lo menos posibilidad, él tiene una posibilidad de seleccionar un director de tesis, no un director, no, un jurado.
uno de los jurados, entonces yo mencioné el nombre de Mbuyi, y ahí es como de nuevo me reencuentro con Mbuyi. Y Mbuyi, entonces, Kabunda realmente nos sorprendió a todos cuando en la defensa de tesis fue el más crítico del trabajo. Es decir, que cuando uno trae a una persona que uno conoce, en principio uno se espera que no va a criticar al trabajo como tal, pero esto fue totalmente lo contrario. Fue de los 5 jurados, fue el más crítico, el que se ha ido a los detalles. Y esto me llamó mucho la atención porque después mi director de tesis me dice, oye, Makimati, pero entonces... Tú, entonces, bueno, para reírnos un poquito, pero es solamente una anécdota para mostrar cómo el personaje es muy exigente en cuanto al trabajo académico. Y después ya con el personaje, pues yo me fui, terminé tesis, me fui a Canadá, él ya sabía por dónde yo andaba, y yo estaba siempre interconectado con él. Y luego en Colombia, evidentemente, ya yo teniendo mi cátedra aquí, pues a qué más voy a invitar, de los primeros que invito aquí en 2000, en 2008, perdón, yo llegué aquí en Colombia en 2006 y en 2008 yo lo invité para una conferencia, para un evento que organizamos aquí, y ahí es donde ya de ahí, 2008, 2011, yo me fui a Madrid en un evento que él organizó desde el tema de las migraciones. Ahí Hugo, ahí es donde conocí a Hugo, que está ahí en la red, ¿sí? En fin, para decir que es un personaje también polifacético. Yo lo conocí con un tema, el tema de África en términos de geopolítica, de relaciones internacionales, pero polifacético porque después este personaje ha podido como también entablar un diálogo con el tema de las migraciones y lo ha tratado de manera fabulosa. Entonces también me llama mucho la atención sobre él, y como leemos siempre, les gustaba que le llamamos también, era el comandante, es nuestro comandante. Mbuyi Kabunda es mi comandante y es el comandante de muchos de nosotros. Entonces, me gustaría compartir esta parte, digamos, placentera en términos relacional, una persona muy agradable con quien como puede fácilmente como distanciarse también en términos de crítica. Decir que es una persona que acepta las críticas también, ¿no? Y son las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención sobre el comandante, sobre mi comandante Mbuyi Kabunda, y por lo cual realmente este espacio como quise o quisimos que este espacio sea este momento en el que recordamos estos espacios. Mira, nos encontramos en otros espacios, por ejemplo, en Argentina, también nuestra amiga, colega, cuando nos invitó allá en Rosario, también nos vimos aquí de nuevo con Gladys y demás, aquí en Bogotá, la vez pasada, es decir, en 2018, en plena crisis, aquí Mbuyi Kabunda no se pone como el personaje, digamos, elitista, no, él se mete al mismo nivel que uno. Ahí estamos con una foto donde todos estuvimos como los estudiantes, digamos, en la Plaza Che, en la calle, discutiendo, conversando, y este es Mbuyi Kabunda. Esto es el comandante Kabunda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Makimati. Marta, te tocaría en este momento la palabra. Tenés que activar el micrófono. Bueno, lo mío es como una carta que empieza: hola Bushi, donde estés. Todavía resuena en mis oídos tu voz cuando me hablaste no hace mucho tiempo para avisarme que finalmente te habían dado el turno para tu operación, después de reiteradas e incomprensibles postergaciones. Habíamos hablado durante el año varias veces, inclusive con mi marido, que es oncólogo, que vio tus estudios.
No puedo dejar de recordar la serenidad con la que encaraste la necesidad de 2 operaciones y la complejidad de la situación. Nos conocimos a través de Gladys. Nos visitaste en Argentina en un evento de Alada junto a Magimati, otro querido amigo africanista. En otra oportunidad estuviste en nuestra facultad, en el seno de nuestro grupo de trabajo, y mientras tomabas mate con nosotras, nos deleitaste generosamente con tu sabiduría y conocimiento sobre África. Pero no solo conocimiento nos transmitiste, también un compromiso frente a las injusticias que sufren hombres y mujeres en numerosos países del continente africano y su diáspora, así también como también en nuestros países del hemisferio sur, desde donde estamos hermanados. En el año 2017 nos hiciste un valioso prefacio a nuestro libro Africanos y Afrodescendientes en la Argentina, remarcando la necesidad de acabar con los saberes coloniales y eurocéntricos, coincidiendo con el enfoque de Boaventura de Sousa Santos, para respaldar las luchas de los pueblos históricamente excluidos, los afrodescendientes, los pueblos indígenas y los migrantes africanos. Y afirmaste, se trata de apostar por estos saberes y pensar junto y con el sur global, en la línea de una terapia preventiva. Finalmente, para despedirme, otro recuerdo. En esas conversaciones sobre la vida cotidiana que tuvimos cuando nos encontramos en Madrid, una frase aparentemente intrascendente aún me resuena. Me dijiste, ya no me compro más ropa, con lo que tengo es suficiente para el resto de mi vida. Luego pensé, esta simple frase resume una actitud frente a un mundo que consume y tira, indiferente frente a quienes nada tienen y necesitan todo. Frente a esas desigualdades del mundo, Bushi no solo hablaba, sino daba ejemplo de una vida austera y una gran generosidad. Una vida auténtica, vivida de acuerdo a los valores que sus ancestros le supieron transmitir. Bushi, te extrañaremos profundamente. Muchísimas gracias Marta, lo extrañaremos profundamente. Eduardo, por favor, ¿puedes participar? Sí, Gladys, ¿me estás escuchando? Sí, estamos escuchando. Muy bien. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero contarles en primer lugar que yo a Mbuyi lo conocí en el Escorial, en España, en un encuentro que organizó la Universidad Autónoma con motivo de los 50 años de las independencias de África, y que coincidía con los 200 años, grosso modo, de las independencias de América Latina. Y ahí lo conocí a él, conocí a Ngoy también, que debe estar aquí, a Paternina, que está ya acá, y con ello nos hemos visto en numerosas oportunidades. Pero esto, y es lo que me interesa resaltar, dio pie para organizar en 2014 un encuentro de intelectualidades sur-sur, que organizó nuestra amiga Fernanda Bragato de la Unicinos en San Leopoldo, Brasil, y en el cual participamos esas mismas personas, algunas y otras, Gladys, por cierto, César Ross, que está acá, Cacosi, que me parece que ya está, Fernanda, que debería estar, y así. Ese encuentro de San Leopoldo se ha continuado, modificado un poco, rehecho, y recién hemos tenido uno en Madrid de esta misma serie Intelectualidades Sur-Sur, que se estaba desarrollando justamente en los días que Mbuyi murió. Incluso le habíamos invitado a que dijera unas palabras, no que presentara un trabajo, sino que diera unas palabras. Y yo le había escrito a comienzos de septiembre, y les leo brevemente el mensaje que me escribió el 13 de septiembre para decirme que
a comienzos de noviembre no podría participar. Hola Eduardo, me dice, gracias por el mensaje. Una pena que no puedo participar en los preparativos del encuentro Sur-Sur por graves problemas de salud y por ser pendiente de una operación delicada que tendrá lugar en las próximas semanas y que puede tener graves consecuencias. Un abrazo. Les leo, esta es mi última comunicación con Embulli, pero quiero dejar sobre todo el testimonio de su colaboración con estos encuentros Sur-Sur y su solidaridad con el último que tuvimos, donde pudimos juntar personas de 16 países, gente de varios países africanos, gente de varios países asiáticos y de varios países latinoamericanos, en una fórmula semipresencial de unas 25 personas presenciales y unas 10 o 15 personas virtuales. Señalo esto para marcar la trayectoria de Embulli, la herencia que nos ha dejado y tanto sus amigos como algunos discípulos y discípulas de él se mantienen justamente en esta trayectoria de conversaciones con las intelectualidades del resto del sur. Estuvo en la Universidad de Santiago, justamente también en un evento que organizamos con César Ross, estuvo Gladys Lechini allí, etcétera, etcétera, y lo hemos tenido en nuestro Instituto de Estudios Avanzados, y ha sido siempre, fue siempre un gusto encontrarlo, aunque a mí no me gustaba que se llamara comandante por la marca de, y se llamaba, él quería que le dijéramos comandante, pero yo soy un pacifista y un antimilitarista, por tanto no iba a asumir ese tipo de observaciones, pero sí un gran amigo. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Quiero aclarar dos cosas, que yo pedí a Carolina, que me está ayudando, que vuelva a pasar las fotos, porque me parece que es muy agradable tener su presencia en distintos momentos de su vida con las fotos que nos alegran el momento. También quería decir que está la hija de Embulli, a la cual sobre el final de esta reunión le vamos, Altair es su nombre, le vamos a pedir unas palabras. En lugar de hacer silencio, vamos a poner palabras para despedirlo. Le dejo la palabra a Jean Bosco Cacosi, que también tenía que irse para dar clase. Bueno, sí, estoy aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación para compartir algunas palabras homenajeando nuestro querido Mboui Kabunda, bueno, que yo considero así como un hermano, un gran hermano mayor. Y yo Mboui había leído un poco sobre él estando aquí en México, pero ya con en la reunión que ya mencionó aquí Eduardo, donde estuvieron varios también que están aquí, César, Gladys, en la Universidad de Unicinos, en Brasil. Ahí tuve la dicha y la alegría de conocerlo ya en persona. Y lo que me transmitió fue primero como una sencillez. O sea, pensando yo en profesores congoleses que yo tuve en el Congo, porque somos del mismo país, con Boy y Germain también nos conocimos ahí, pero una sencillez así de aproximarse, de hacerte sentir cercano. Y ahí coincidió luego que hablaba Swahili como yo, y entonces luego empezamos a hablar en Swahili y se aproximó, y eso me agradó y me dio también como confianza para empezar incluso a bromear. Yo decía, wow, un profesor eminente de la talla de
del calibre de Mbuji, que estaba bromeando conmigo y haciendo cosas así también de allá del país, ¿no? Algunas bromas con lo que la situación política del Congo o de la región, en fin. Esto me marcó mucho esa cercanía. Y otra cosa que les quería compartir era también esa apertura y disposición para apoyar a los nuevos o a los jóvenes africanos que están trabajando temas africanos. Y porque aquí hay un compañero, sí, es un compatriota que estaba trabajando un tema sobre el conflicto en el Congo, pero él es congolés. Entonces, cuando lo contactamos, le dije, oye, ¿por qué no contactas a Mbuji para hacer una estancia ahí en Madrid con él? Para profundizar eso, porque él es una, digamos, referencia en esos temas, sobre todo en lengua española. Y ahí lo contactamos y luego responde, dice, sí, me daría mucho gusto que vinieras aquí a trabajar conmigo. Pero él, ese compañero, ese compatriota ya no fue por algún motivo, pero él estaba muy dispuesto y entusiasta para recibirlo, para trabajar ahí con él. Y pues lo que me queda era, yo tenía muchas ganas, estuvimos ahí, no sé, para mí fue algo como trascendente, algo como ya a nivel espiritual, porque me quedé así preguntándome, ¿por qué fallece yo estando en Madrid, ahí en su universidad? Y yo estaba con muchas ganas de verlo, de platicar otra vez, de bromear, porque como fue en la Unicinos, pero llegamos, vi que en el programa estaba, pero como condicionado, como entre paréntesis, no se sabía si iba a estar en el evento de intelectualidades Sur-Sur, allá en la Autónoma de Madrid, pero nos llega la noticia que falleció. Eduardo está aquí y ya no pude, me tocaba como cerrar el evento con todo el honor que me dio Eduardo para cerrar ese evento, pero la verdad no me contuve, no pude cerrar este evento con todo el shock que me dio ver que ese gran hermano, un hermano mayor, se nos fue. Y durante ese evento estando nosotros en su universidad. Y eso me queda como un recuerdo de siempre en mi vida. Y bueno, yo, pero estoy feliz de tener un ancestro en este mundo de los ancestros que están aquí también con nosotros. Pues descanse en paz, el gran Muntu, muy cabunda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En el orden está Germain, que no ha llegado todavía. Por eso le damos la palabra. Veronique no aparece tampoco, de Gabón. Así que le damos la palabra a Hugo. Hugo, por favor, tienes la palabra. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muy grato volver a verles. La tristeza de escucharles al menos verles por la red, aunque sea pues en estas circunstancias, ¿no? Mbuji fue un personaje muy importante en nuestras vidas, tanto académica como a título personal. Yo debo decir que lo conocí justamente investigando sobre temas gitanos. Yo a finales de los años 90 empecé un proceso de investigación-acción participativa siguiendo la línea de Orlando Falsborda sobre el tema de los gitanos en Colombia.
Y en ese trabajo habíamos pasado a Sodepaz Asturias un proyecto para ver si era posible que nos financiaran algo para hacer posible que los gitanos, después de más de 200 años de existencia en Colombia, pudiésemos crear un espacio organizativo y de reivindicación de derechos en simetría y reciprocidad, como había acontecido con los indígenas, con los palenqueros, afrodescendientes. Y en ese sentido, pues enviamos la propuesta terminó enredada, y alguien un día me dijo, no, pues tiene que hablar con una persona que se llama Mbuyi Kabunda. Ya el nombre me pareció bastante sonoro, y lo llamamos. No estaba tan desarrollado el internet, y ese fue el primer contacto que yo tuve con Kabunda. Efectivamente, Kabunda, en ese espíritu solidario, en esa interseccionalidad que le caracterizó, le llamó mucho la atención el tema gitano. Yo, por distintas razones, me toca salir del país. Unos años después, en el invierno del 2001, llego como estudiante de doctorado a la Universidad Autónoma en antropología, y veo un día en un tablón de la universidad una conferencia dentro del marco del doctorado de estudios africanos, y veo que el ponente es Mbuyi Kabunda Bali. Y yo dije, ¿será el mismo? Efectivamente, entro y veo la figura allá al fondo, grande, imponente, con una aura académica solvente. Empieza la disertación, y confieso que me impactó mucho. Yo me le acerco, una vez termina la intervención, le digo, soy fulano de tal, del tema gitano. Él, porque era la primera vez que nos veíamos, ¿no? Presencialmente, me abraza y me dice, ¿qué haces aquí? Yo le dije, no, pues estoy aquí haciendo el doctorado. Y me dijo, yo le digo, bueno, ¿y qué otras sesiones tiene? Entonces me dice, no, yo dicto clase aquí del doctorado. Hay un curso que se llama, un curso sobre África general, literatura, historia, relaciones internacionales, antropología. Y a mí me llama la atención y empiezo a asistir a sus clases. Y como oyente al curso de doctorado mientras yo hacía el de antropología. Entonces, empezamos ahí una fecunda relación y compartíamos académicamente conocimientos a uno y otro lado de la ecuación. Entonces él me hablaba de Lubumbashi, me hablaba del Congo, y alimentaba pues esa preocupación, ese interés mío por África, ¿no? Y conocer África más allá de Tarzán y la chita, ¿no? Entonces, en esa compenetración yo también le hablaba del caso colombiano. Entonces él me decía, mira, hay puntos de coincidencia entre esto y esto. Y entonces así fuimos labrando una amistad que fue creciendo con el paso del tiempo. Nos metimos ya en proyectos académicos conjuntos. Y entonces, mientras eso, yo iba haciendo el doctorado de estudios africanos. Entonces, a mí me dio a leer uno de sus textos sobre derechos humanos. Yo hice pues una reseña del texto, y me dijo, mira, esta reseña me gusta tanto que la próxima, cuando exista una reedición de ese libro, este será el prólogo. Y le dije, pues me honras, le dije. Y entonces nos metimos allí en proyectos académicos, creamos el Observatorio de la Realidad Social del África Subsahariana. Eso nos llevó a invitar a Eduardo Deves, a Germain, al mismo Magemati, y logramos hacer cosas muy interesantes porque ese fue un proyecto conjunto entre la Universidad Autónoma, la Fundación Carlos de Amberes y la Oficina de Acción Solidaria de la misma Universidad Autónoma. Logramos hacer una cosa que no se había hecho en España durante muchísimos años, y fue juntar a
euroafricanistas de África, africanistas europeos y de América Latina y el Caribe. Fue un evento realmente muy bonito y de ahí pues arrancó una andadura que nos llevó pues a tener un curso permanente en el Escorial. En uno de esos estuvo Eduardo, en otros estuvo Magemati, y entonces ahí pues después estábamos en todos los sitios, en Ecuador, estábamos en Mozambique, Lisboa, y allá donde había estudios, temas relacionados con África, ahí estábamos. Yo estuve muchos años vinculado con el Bulli, pues una parte de su agenda pues la llevaba yo, y pues en esa complicidad académica, personal, pues me compenetré mucho con él, y luego pues por distintas razones he regresado a Colombia y él empezó a frecuentar el país. Yo le hablaba, por ejemplo, de un personaje que se llama Benco Tiojó, lo relacioné con Zapata Olivella y una obra que a él le fascinaba mucho de él, Changó, hijo de gran putas. Entonces, él le dije, en Bulli, la próxima que vayas a Colombia tienes que ir al Palenque, a San Basilio, que está a unos 45 kilómetros de Cartagena, y fue. Cuando regresó, me dijo, he quedado maravillado. Y me dijo, ¿sabes qué? Ahí he encontrado expresiones propias del suajili, ¿no? Entonces, y para terminar, Magemati decía algo que yo lo suscribo y en mayúscula. Kaunda tenía una versatilidad enorme. Yo también lo conocí tratando temas de geopolítica y relaciones internacionales, y luego vi cómo fue variando en los temas, al punto que con el paso del tiempo terminó convertido en una autoridad en tema de las migraciones africanas en Europa. Y últimamente, antes de la operación, me había comentado que estaba interesado en conocer cómo era la travesía por el Darién de las poblaciones negroafricanas que llegan aquí a Turbo, con el rumbo, con la idea de llegar a Estados Unidos. Entonces, muy dolido, muy afectado en lo personal por la desaparición de Mbulli, pero bueno, nos lega sus trabajos, nos lega su sonrisa, nos lega todo lo que nos dio y lo que pudimos compartir el tiempo que lo tuvimos con nosotros. Una gran persona, un gran amigo, y yo a título personal digo pues que he perdido también una suerte de hermano. Muchísimas gracias. Les pido un favor, antes de darle la palabra a César, si todos prendemos las cámaras, porque alguien tienen que partir algunos, prendemos las cámaras para sacar una foto de todos y poder guardarla. Así después pueden, quien deba partir puede hacerlo. 2 minutos las cámaras, están todos los que... Hugo. Hugo, estoy esperando a ver si acomodas tu cámara. Bueno, voy a dar un print de pantalla y después seguimos. 1, 2 y 3. Gracias a todos por estar. César, tienes la palabra. Muchas gracias a todas y todos. A pesar del motivo que nos reúne, es un gusto verles nuevamente. Antes de intervenir en lo específico, aprovecho de enviar un saludo de nuestra amiga Fernanda Bragato, que ha tenido un inconveniente y no ha podido estar con nosotros, pero me pidió que les saludara, y especialmente a los organizadores. Bien. Quisiera decir lo siguiente: mi aproximación con África comenzó hace muchos años
y de una manera muy curiosa que luego nuestro querido Mbuyi usó para reírse de mí y reírnos juntos, ¿no? Porque mi primera aproximación a África fue a través de mi padre, que trabajó para una empresa británica. A partir de allí, Mbuyi le gustaba hablarme de mis antepasados colonialistas, ¿no? Lo que generó una conversación graciosa porque luego empezamos a hablar acerca de colonialismo, de decolonialidad, etc. Mi aproximación siguiente fue gracias a mi amigo y colega Eduardo Debes, que hace varios años atrás me invitó a participar en un proyecto de investigación sobre la presencia, circulación, reelaboración del pensamiento africano, o sea, latinoamericano en África. Y ahí entonces empezamos a hablar intelectualmente acerca de África por un tiempo bastante largo. Después, sí, gracias al mismo Eduardo, conocí a Gladys y a Mbuyi en estos encuentros que ya se mencionaron, ¿no? En Sao Leopoldo, en Santiago, en Madrid. Y en esas reuniones, como le pasó yo creo que a todos ustedes, fue muy fácil hablar con Mbuyi, conectarse con él, hacerse amigo de él. Mbuyi era un tipo inteligente, brillante, querible, ¿no? Tanto así que de tanto en tanto, como yo escribí en una nota que publicamos acá en la universidad, Mbuyi se nos desaparecía y con Gladys empezamos a comunicarnos para saber qué pasa con él, ha sabido de él, qué pasa con su salud, etcétera. Y luego lo encontramos, ya, nos quedamos tranquilos. Y eso se repitió varias veces hasta que finalmente nos enteramos que le habíamos perdido para siempre en esta dimensión material, ¿no? ¿Qué me queda de Mbuyi? Bueno, me queda bastante como a ustedes, ¿no? Por supuesto, sus ideas, sus publicaciones, su pasión por África y por el vínculo sur-sur, su compromiso. Me parece que Mbuyi él mismo, en su propia historia, en su propia vida intelectual, en su trayectoria, representaba esta voluntad de vincular a los distintos sures, ¿no? América Latina y África subsahariana en particular. Conservo también el recuerdo de haber hecho un libro con Mbuyi, ¿no? Haber editado un libro en el que varios de los que están aquí también escribieron. Su generosidad, su sencillez, como se ha dicho aquí, ¿no? Una enorme cercanía. Y creo que Mbuyi para todos nosotros constituye, desde antes y más ahora, una verdadera inspiración para el trabajo que sigue, para el trabajo futuro. Por lo mismo pienso que nos deja Mbuyi un mandato, no solamente un vacío, nos deja un mandato, ¿no? Y este mandato es seguir adelante con este encuentro, con esta red, con esta reflexión, con estos temas de enseñanza que debiéramos nosotros cuidar en el futuro, y dependerá de nosotros que esta inspiración y este esfuerzo que se hizo hasta aquí permanezca, ¿no? Y todos y cada uno pondremos de nuestra parte para usar nuestras universidades y nuestras energías para que el encuentro sur-sur, África, América Latina permanezca, y no solamente recordarle, sino que darle a Mbuyi, sobre todo en nuestro próximo encuentro, un lugar central en nuestra reflexión intelectual. Eso, muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, César. Teofil, ¿estás en línea? Sí, sí. ¿Se me oye? ¿Podrías, por favor, tienes la palabra? ¿Se me oye? Buenas tardes a todos. Bueno, yo conozco a Mbuyi cuando éramos estudiantes, y le perdí un rato cuando acabó la tesis. Se fue a Suiza. Volvimos a encontrar cuando volvió de Suiza, y esos últimos años hemos estado juntos. Cuando acabamos los estudios, yo leí la tesis un poco antes que él. Intentamos meternos en un proyecto de una revista africana
que se saliese un poco de la línea de la revista que existía, que era de la Asociación Española de Africanistas. No lo conseguimos. Llegó a formar parte de la asociación. Después del viaje a Suiza, esos últimos años, se ha hecho cargo de la asociación y entre él y yo hemos estado llevando la Asociación Española de Africanistas, él como presidente, yo como vicepresidente, y hemos relanzado la revista de estudios africanos, la revista de la asociación, en la que yo estoy actuando como editor. Estamos trabajando sobre el número de este año y por desgracia, bueno, él se había leído muchos de los textos, yo solo algunos, y me toca a mí terminar un poco lo que habíamos empezado para ese número. Llevamos 3 números ya, y los 2 juntos, y eso me lleva un poco a lo personal. Nos conocemos desde estudiantes, hemos estado juntos, era mi tontón en francés es tío, así de proximidad, era mi hermano, era mi amigo. La pérdida para mí es muy, muy grande. Y de una persona además muy valiosa, muy cercana y muy africana, pero también una persona muy fuerte, pero al mismo tiempo muy frágil. Todos somos así en el fondo, los últimos días, las últimas semanas, los últimos meses, después del confinamiento, que además los médicos, por una razón u otra, no han ayudado mucho. Yo he estado con él y una entereza muy grande y una elegancia que no quería que lo suyo trascendiera, que nos molestásemos, que no quería molestar. Y yo le tengo muchísima admiración como hermano, como amigo. Disculpen, les sigo llorando. Les pido disculpas. Tranquilo, Teófilo, tranquilo. Pero como decía un hermano pequeño el otro día, y como acaba de decir César, creo que después de llorar tenemos que seguir cultivando. El hermano decía los campos que ha dejado, que nos ha dejado, y esos campos son esa revista, la asociación y eso que decía César, que esté con nosotros en el recuerdo, pero un recuerdo activo en el sentido de que le recuperemos, que ha hecho mucho por los estudios africanos en España, pero todos tenemos una idea de las limitaciones que hay en torno a esto. Yo estaba con estudiantes suyos también que estaban intentando editar un volumen, publicar un volumen entre homenaje y reflexión sobre su pensamiento. Y yo creo que esos espacios están por cultivar, porque ha hecho mucho, pero todos tenemos conciencia de las limitaciones que sufren los estudios africanos en España concretamente. Estamos hablando, los que estamos con él hace un mes y medio, 2 meses, así estuvimos en un picnic, nos lo llevamos por la Sierra de Madrid, pasamos ahí el día, y ese día estuvimos hablando de proyectos acerca de la revista, y pensamos en una serie de números así en homenaje a antiguos responsables de la revista y de la asociación, y Jean de Dieu,
uno de los hermanos más jóvenes, y Luis, otro, y yo hemos pensado en para de cara al año que viene, y lo sugiero ya, hacer un número homenaje de la revista en formato digital y en formato papel, que ya sugiero que vayamos reuniendo textos para este número, en homenaje al hermano, al profesor, al amigo. Les pido disculpas una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias, Teofil. No tienes nada que disculpar. Todos estamos en la misma situación. Algunos podemos cubrirlo más y otros menos. Claudia, ¿podrías por favor intervenir a continuación? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Claudia. Estoy conectada desde Madrid, España. Llevo más de 20 años viviendo en España. Y pues bueno, este contexto es importante porque yo fui estudiante de la Universidad Autónoma de Madrid, que fue donde yo conocí a Mbulli. Aunque yo no tomé clases con Mbulli, siempre escuchaba los comentarios de los compañeros y compañeras, especialmente compañeros del doctorado de antropología en la universidad, acerca del profesor Mbulli, de su elocuencia, de su amor por impartir docencia, por el amor, por el conocimiento que tenía. Y algunos compañeros, un amigo colombiano que estaba conmigo en el doctorado decía que el profesor Mbulli tenía un disco duro en la cabeza, porque era increíble el conocimiento que manejaba, que esa altura que tenía, ese porte imponía, ¿no? Miedo también de todo ese conocimiento que tenía en Mbulli Kabunda. Él me acercó a África. Realmente yo estudié sociales en la Universidad Distrital en Bogotá y nunca fue cercana a África para mí, en mi época, cuando estudié vivir, pues Mbulli ha sido una de esas personas que me ha acercado a África, que me ha metido a África en el corazón, con esas conversaciones que teníamos también con Hugo Paternina, porque le encantaba preguntar de Colombia, del conflicto con Colombia, del conflicto del Congo, y empezaba a disertar y decía, pero es que las dos coinciden en conflictos largos, y él disertaba y decía, pero es que es muy similar el conflicto colombiano con el congolés. O sea, disfrutaba mucho escuchándolo cuando estaba en Venezuela, cuando estaba con el presidente Chávez, y todo ese tipo de cosas. Era maravilloso escucharlo. Y pues en Mbulli, además de ser pues ese profesor, también para mí llegó a ser y ha venido a ser un amigo. Más que otra cosa, ha sido como un padre. Yo en Mbulli lo he apreciado, y es más, cuando nació mi hijo, vino a verlo. Nosotros hablamos mucho del tío negro, le decíamos el tío negro, tú tienes un tío negro, y una serie de cuestiones afectivas que me han llamado mucho la cercanía con Mbulli. Es más, cuando yo no le... En Mbulli siempre me estaba corrigiendo, y me daba mucha gracia porque no le sabía pronunciar bien su nombre. Y entonces, pues esa cercanía también, ese trabajo cerca de las migraciones africanas, esa migración sur-sur que él llama, esos circuitos migratorios que también aprendí de él, esos análisis que él hacía de esos circuitos migratorios de la África subsahariana, que llegaban a la orilla del Mediterráneo y hacer el brinco hacia Europa, esos análisis que él hacía de esas migraciones de los países de tránsito, de Marruecos, de las costas mediterráneas, esos países del tránsito que él llamaba de la migración sur-sur, y luego esa migración sur-norte. Es el conocimiento que me deja en Mbulli, pero también me deja su cercanía. Yo tuve la fortuna el día anterior que lo intervinieron, de hablar con él, de estar más tranquilo, de estar
ya de estar muy arropado por las personas que estuvieron con él en los últimos años, como pues Teófil como su amigo, y realmente yo me despedí muy tarde ese día anterior con él y ya el otro día entró a su cirugía. Y la verdad pues me alegro mucho y me queda en el corazón, y también lo he llorado mucho, me queda en el corazón haberme despedido de él con mucho cariño, y también pues siento que Phil y otras personas se me ha perdido, se me ha roto un pedacito, se me ha partido un pedacito de mi corazón, se me falta un pedacito de mi corazón aquí en España, porque realmente y como han dicho otras personas, trascender ya también, y que no, y que siga persistiendo su memoria en ese conocimiento que ha dejado para adelante con su legado africano en Europa. Muchas gracias por permitirme recordar. Muchísimas gracias, Claudia. Germain, acaba de aterrizar Germain. Queríamos saber si puedes participar con algunas palabras en este momento, o todavía estás aterrizando. Tenemos unos 10-15 minutos, vamos a tratar de... a ver, Cadoni está, ¿no es cierto? Ah, entró Veronique. Bueno, le damos la palabra a Veronique entonces. Hola, Gladys, aquí estoy. Hola, hola. ¿Cómo estás, Veronique? Sí, estoy bien. Muchísimas gracias por haber pensado en mí desde Gabón, y como ya lo sabemos, mucho dolor. Esta partida de Mbuyi nos deja huérfanos, y por eso no podía faltar esta ocasión. Hola, hola. Hola, hola. Ah, sí. Bueno, ¿quieres decir alguna otra palabra o pasamos a Cadoni? No sé, porque tengo mi plaza el 11, pero no sé si lo habéis empezado o si... No, tú puedes decirlo, es ahora, es el momento. Hemos, en función de la reorganización, porque yo pensaba seguir el cronograma que teníamos. Bueno, ¿quieres hablar después? Le damos la palabra a Germain o a Cadoni. Germain. Magemati, ¿qué sugieres como coorganizador? Hello, hola, je suis là. Ok. Je suis là. Ok. Il est temps de quitter l'avion. Ah, d'accord. Je suis là maintenant. Je suis là, on peut. Ya llegué, ya es el tiempo de salir del avión. Voy a intentar como traducir de una manera espontánea al profesor Ngoy. En todo caso, estaba pensando que Goy puede hablar y tú puedes resumir, ¿te parece? Ok. Germain. Oui, bonjour. Je parler, bonjour. Ok. Bon, merci beaucoup. Je voudrais saluer toute la partie et vous tous qui êtes présents.
hommage à Guy Mbui Kabunda, chercheur sur tout le front, Guy, un panafricaniste ad aeternam vitam. Voilà les titres de ma communication. Quiero saludar entonces a mi camarada Guy Mbui Kabunda por ser una persona pues, multifacética, un panafricanista. Eso es el título de mi comunicación. Guy Mbui s'en est allé de par la voie que nous allons emprunter tous tant que nous sommes vivants. Guy Mbui se fue por el camino que nos espera a todos y a todas. De son vivant, Guy a été un homme intellectuel engagé sur le front des idées. En su vida ha sido una persona comprometida con sus ideas permanentemente. Formé dans une grande école de Kolwezi et s'inscrivant à l'université de Lubumbashi, il y décrocha des diplômes en sciences politiques et en relations internationales. Inscrito entonces en la Universidad de Lubumbashi, terminó entonces graduándose en los estudios de relaciones internacionales. Avant d'obtenir son PhD en relations internationales à l'Université Complutense de Madrid. Y después entonces su doctorado en relaciones internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Je retiens que, ayant beaucoup lu, Guy a beaucoup écrit. Ha escrito como ha leído, bastante. Il a beaucoup écrit aussi. Ha escrito mucho. Du reste, alors que j'étais en mission d'enseignement à Bukavu, Continue, oui. Ouais, et que l'on causait régulièrement le soir, dans la semaine avant l'opération de laquelle il ne va pas s'en sortir vivant. ¿Se acuerda de sus últimas conversaciones con él, con el profesor Mbui Kabunda, cuando él, Ngoy, estaba en Bukavu? Desde ahí estuvo entonces en comunicación con él cuando él entró para cirugía de la cual finalmente murió. Il m'a parlé d'un chapitre qu'il était en train de rédiger dans le projet d'un livre avec une dame ou deux dames là chercheurs en Espagne. Le habló de su proyecto que ya estaba trabajando sobre otro artículo para publicarlo en un libro junto con otras dos mujeres investigadoras en España. En ayant beaucoup écrit, Guy aimait beaucoup débattre. Le gustaba debatir, por ser una persona que ha escrito mucho y leído mucho. Des discussions, Guy en était friand. Eso le encantaba. On l'appelait le comandante. No, lo llamábamos el comandante. Il aimait bien cette appellation. Le gustaba. Se considérait-il comme Che Guevara? Se consideraba como el Che Guevara. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Et des fois dans les couloirs. Defendía sus ideas en toda parte, en los salones de clase y también en los corredores. Guy est décédé, mais il est décédé le bic, le papier et le livre à la main. Murió, pero murió con todos los libros y sus ideas en la mano.
¿Qué pasó? No sé. Germain? Ah. Dans l'éternité. Que descanse en la eternidad. Tu seras lu dans l'espace scientifique global, surtout dans le monde hispanophone que tu aimais beaucoup. Te leerán en todo el mundo global, sobre todo en el mundo hispanófono, que te gustaba tanto. Tu me citais tant de beaux endroits de l'Amérique latine que tu aimais, comme Rosario, Medellín, Saint-Jacques et bien d'autres. Merci pour ce qu'on a fait ensemble. Je vous remercie. Me mencionabas varios lugares que te gustaban mucho, como el Rosario, en Argentina y otras partes del mundo. Muchas gracias de haber pasado tiempos juntos conmigo, de haber compartido mucho conmigo. Eso es todo. Muchas gracias. No, por la merci. fin. No, merci. Merci beaucoup, Germain, pour l'effort que tu as fait, parce qu'on sait que tu as descendu de l'avion il y a 5 minutes. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour ta brièveté. Ahora, et aussi pour se mettre en contact avec nous, pour nous informer de l'état de Bouilly, autant qu'il était à l'hôpital. Bueno, luego merci beaucoup. de hablar francés con Germain, paso la palabra a Cadoni. ¿Estás ahí? Cadoni tiene la mano levantada, pero no. Hola, hola. Cadoni o Veronique. Veronique, ¿tú puedes hablar? Ok. Ok, otra vez, buenas tardes o buenos días, depende del lugar del mundo en que nos encontramos. Y como lo decía hace poco, muchísimas gracias a Gladys, a Magameti por haber pensado en mí tan lejos en Gabón, pero finalmente me doy cuenta de que a pesar de las distancias, sigo estando en vuestros corazones. Es un honor muy particular llamarme para decir una palabrita para llorar nuestro querido Bouilly Kabunda. Bouilly Kabunda era para mí un hermano mayor que tuve la oportunidad de conocer en julio 2015 en España, Escorial, cuando Bouilly Kabunda, Justo Boletia e Isabel de Aranzadi organizaron un seminario sobre la cultura africana. Fue invitada allí y nos conocimos en aquel entonces. Yo tenía la responsabilidad de presentar los nuevos modelos internos que estamos llevando a cabo en África para intentar incluir en nuestros programas lo afrohispano. Estamos desarrollando el afrohispanismo en nuestros programas escolares. Y fue en aquel entonces que lo conocí. Ya estábamos ahí desde unos días, pero se acercó de mí al terminar mi presentación. Me felicitó
y a partir de entonces nos hemos quedado amigos. Sobre todo me consideraba como una hermanita. Y a partir de este momento me tuvo por la mano y me dirigió en diferentes trabajos científicos. Yo lo llamaba, le escribía cada vez que tenía necesidad de saber algo. Y sobre todo, logró promoverme cuando organizó la colaboración de un colectivo donde me dio la oportunidad de hablar de Cuba como modelo de desarrollo para los países africanos y sobre todo para Gabón. Dio todo su empeño para que lograra esta primera actividad internacional para mí. Y después, el colmo llegó en noviembre de 2018 y fue la última vez también que nos encontramos. Durante una semana hemos pasado tiempos muy agradables en compañía justamente de Gladys, de Germain y de Magametti. Fue una gran oportunidad para mí para conocer mejor el hombre, porque durante nuestras diferentes conversaciones pude darme cuenta de qué gran panafricanista era. Y gracias a él pude completar mis conocimientos sobre la historia de Lumumba y sobre la historia de la independencia de África, el papel que desempeñó Lumumba, sus diferentes luchas y sobre todo, gracias a él, logré comprender las circunstancias de la muerte o del asesinato de Lumumba. A partir de entonces, Puyi quedó para mí no solo un hermano mayor, sino un guía, un padre espiritual con quien podía contar cada vez que tenía dudas en mi avance científico. Por eso quiero agradecer haberle conocido, haber aprovechado un poco de sus conocimientos, porque para África es una gran pérdida. Y esta pérdida le quiere comparar también a otro duelo que tenemos desde lunes con la pérdida de Jean-Philippe Kalala Omutote. Y estos dos son gran panafricanistas y es una gran pérdida para África. Y por eso deseo paz eterna en su tumba a nuestro querido Puyi Kabunda. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Veronique, por esta expresiva intervención. Entonces, vamos a dar la palabra a Kadoni. Kadoni, ¿nos escuchas? ¿Tu nous entends? Kadoni? ¿No? Ok, il est parti. Dos veces y... Sí, se fue. Es que es como intermitente, estaba y apenas uno llama, se va la... Bon, j'essaie de l'appeler. Excusez, Maggie, j'essaie d'appeler le prof Kadoni. Hein? Ok. Peut-être qu'il a des plans pour manipuler. Ah, d'accord. Ok. Podemos, mientras Germain lo llama, quizá podemos convocar para... Ahí está. Ahí entró Kadoni. Kadoni. Ah, bueno. Profesor Kadoni. Ay, tecnología, ¿eh? Bueno,
es un problema. Pero Sí. bueno, estamos manteniendo casi 20 participantes, lo cual es Sí. emocionante para el recuerdo de Bulli. Quizá si Cadoni no entra, podemos dar la palabra a Altair, si ella quiere hablar. No he hablado con ella al respecto. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, no tengo ningún problema en decir algunas palabras. Bueno, antes que todo, os estoy contactando a todos desde Madrid. Para los que no sabéis quién soy, yo soy su hija. Nací hace 25 años aquí en Madrid y bueno, para comenzar un poco lo que quería decir es agradeceros a todos, a cada uno de vosotros por no solamente lo que habéis dicho sobre mi padre, no me quiero emocionar, pero para mí es muy bonito escuchar todo lo que tenéis que decir de él, me ha emocionado muchísimo porque todo es verdad. Y todo lo que decís de él me toca mucho el corazón y si os sirve de consuelo, yo soy la mitad de lo que soy parte de él, soy la mitad de él, entonces parte de lo que decís también lo escucha él. Aparte de esto, yo bueno, quería empezar lo que quería decir por decir que bueno, vosotros todos tenéis una relación con mi padre muy diferente a la que he tenido yo. He escuchado muchos testimonios vuestros, muchas palabras, muchos recuerdos, muchas memorias que teníais con mi padre, maravillosas y preciosas. Yo le conozco como un padre, pero aún así no se me olvida y nunca se me va a olvidar todo lo bueno que ha hecho por este mundo. Yo a él siempre le veía como un papá y yo tengo otras muchísimas cosas maravillosas de las que me acuerdo de él, pero escuchar todo lo bonito y todo lo significante que decís de él me ha tocado mucho el corazón, así que gracias. Antes de todo, mi padre era una persona maravillosa, tanto en el trabajo que hizo para África y otros países en desarrollo, pero también en lo personal. Era una persona humilde, como habéis dicho muchos de vosotros, y es la pura verdad. Era una persona honesta, íntegra, genuina, y se le va a hacer mucho en falta, pero lo importante es que no se olvide su legado, que se continúe haciendo todo el trabajo y todo el esfuerzo que había hecho para mejorar este mundo, mejorar las relaciones entre países, mejorar las vidas de gente que a lo mejor no tienen los medios ni la oportunidad de defenderse y hablar por sí mismos. Y yo, tanto como su hija y también como una persona que le admira muchísimo, siempre le voy a recordar con el más sentido respeto, admiración, y intentaré que su legado, en todo lo posible a mi disposición, que no muera y que todo lo que ha trabajado y todo lo que ha conseguido y todo lo que ha luchado durante toda su vida se mantenga, y daros las gracias de corazón por todo lo que habéis dicho sobre él, por esta reunión ahora mismo para recordarle y para conmemorarle, y por escucharme a mí ahora mismo. Muchísimas gracias. Bueno, Altair, muy bien, entendemos, todos estamos en la misma. Gracias por haber aceptado, que además no lo teníamos previsto, ¿no? Es pura improvisación, pero muy emocionada en el sentido de la memoria de su padre. Gracias por estar ahí. Aquí vas a contar con una familia que somos amigos, amigas de tu papá. Y bueno, vamos aquí, queríamos que tú cierres, pero tuvimos un problema con Chucho, pero que ya está ahí, ya veo. Por favor, que hable, Chucho, por favor. ok. Chucho, por favor, adelante, si te veo ahí.
Bueno. Bueno, hermano, lamentablemente las conexiones con Venezuela están complicadas, pero espero que por lo menos pueda hablar un minuto y expresar que el pueblo del sur, Calera Sur, algo así. Y por otro lado, el viaje con él, la primera vez fue allí como en el 2010, 2011, y luego lo trajimos, que fue una de sus últimas intervenciones a nivel internacional, aquí para el Foro de Sao Paulo, que fue en el año antes. Habíamos hablado con él por una invitación que le hicimos a Perú para hablar sobre el problema, uno de los grandes problemas que está sufriendo el mundo, que es el modelo del calentamiento global, pero sobre todo él enfocó la situación que estaba pasando en la República Democrática del Congo, su país natal, sobre el tema del coltán, sobre prácticamente situaciones de inagobernabilidad después de la muerte o el asesinato de Kabila, y luego cuando su hijo toma la posición allí en ese gobierno, pero que en Bungi siempre tuvo una posición bastante crítica. En otras oportunidades también nos vimos en España, en un foro que estábamos dictando allí sobre el tema del diseño de los pueblos afrodescendientes. Bungi para mí, para muchos y para ti también, que pudimos publicar un libro en conjunto que salió en España, un libro sobre el tema de cómo nos veíamos del sur. Es lamentable su partida porque él aún tenía mucho que darnos a nosotros. Hemos perdido un gran hermano, un intelectual, un activista y un militante. Muchísimas gracias, Jesús. Quiero decir una cosa. En el chat hay un link con las fotos. Quien quiera puede bajar las fotos, esta colección de fotos que hemos armado, que está en el chat. También quiero decir que yo no le llamaba comandante, yo le llamaba príncipe Bantú, y a él le gustaba mucho eso también. Quizá por traer alguna cuestión tradicional. Pero yo le decía, ¿cómo va príncipe Bantú? Y el comandante se ponía muy contento. O sea que para mí seguirá siendo así. Bueno, cerremos con Disculpa, Gladys, yo a él le decía en su lengua, en lengua suajili, porque él era un políglota. Yo le decía Mfumu Kanda, que es como el jefe de la tierra, ¿no? Que es como se llamaban a los jefes tradicionales allá. Otra vez también le decía Nganga, porque los Nganga son los sabios que saben interpretar el mundo visible y el mundo invisible. Algunas veces él y yo hablamos mucho. Como yo estuve viviendo un tiempo en el Congo y después en Angola también, entonces ese era un área lingüística bantú. Por eso muchas veces cuando estamos en conferencia, los carapálidas, y me disculpen, no en alusión a usted, pero los carapálidas no podían entender nuestras lenguas. Ese es el gran embungi para mí. De verdad que hemos perdido un hermano y a mí me pegó mucho en el alma eso. Gracias, Hugo. Gracias, Aquí estamos viendo un Ngoy, Gladys, que subrayar la importancia también de Ngoy en todo esto, las fotos que nos mandó de su tierra. Muchas gracias, Ngoy. Merci beaucoup pour les photos que tu nous as envoyées. C'est des photos blanc et noir très, très importantes qui fournit vraiment de bons éléments de référence pour les archives. Y bueno, Chucho, todo el mundo, la verdad, muchas gracias. Y Gladys, tú eres una lideresa, como siempre. Y Mbuy, pues queremos mucho a Mbuy y él nos quiere desde arriba, desde donde esté, y vamos a seguir siendo familia
Chucho, Altair, todo el mundo que se ha respondido ahí, Teofil, que conozco también hace rato, todo el mundo, la verdad, para mí ha sido un gran honor también. Ahí estamos. Muchas gracias. Oye, y te agradecemos mucho esta iniciativa, Macreati, que has tomado, de verdad. Gracias. Importante. Y yo pienso, oye, una sugerencia que hago, yo pienso que debemos hacer un homenaje académico. Debemos plantearnos, no sé si este año o el año que viene, los aportes de Mbuí para comprendernos desde el sur. Vamos a hacerlo, es una propuesta que le hago y vamos a poner en el papel. ¿De acuerdo? Sí, yo suscribo la propuesta y creo que el mejor honor que le podemos hacer a Mbuí es reivindicar, asumir el legado que nos ha dejado, seguirlo profundizando en esa relación ética que tenemos y que nos lega de construir un mundo mejor en donde los sures, epistemológicamente hablando, socialmente hablando, políticamente hablando, encontremos un lugar en este mundo, dentro de esos múltiples mundos que él ha explorado. Entonces, creo que un encuentro en donde sea él la figura célebre y donde podamos reflexionar sobre el legado epistemológico, el legado temático que nos abre, puede ser un elemento interesante, y que eso pues se recoja finalmente en una publicación. Ya miraríamos cómo lo haríamos, pero creo que podría ser que uniésemos esfuerzos, todo lo que conocimos, y poder hacerlo. Perfecto. Claro. Podríamos armar por lo menos una red entre los que estamos para avanzar con esta idea. Estoy de acuerdo contigo, Gladys. Magemati, ¿quieres dar las palabras de cierre? Después que podemos sacar otra foto más con los que estamos, que prendamos todas las pantallas. Ah, ok. Ya voy un momento. Hola. Sí, hola. Hola, soy Teofil. Abundando en el mismo sentido, yo iba a proponer esta idea de la red, porque la red en el fondo recupera bastante bien el espíritu, los esfuerzos de Mbuí, y aprovecho para Itziar no puede estar con nosotros del grupo de estudios africanos, pero estamos nosotros mirando a ver si en la segunda quincena de enero le hacemos un homenaje a Mbuí. Ya lo estamos hablando, y vamos a ponernos en contacto cuando tengamos la fecha, en contacto con todos vosotros, para ver en qué medida lo podemos articular. Y como he dicho antes, desde la revista teníamos también pensado en una especie de número dedicado a Mbuí, en homenaje a Mbuí. Entonces, ¿Cómo está ahí? Pero de Teofil es el que está hablando. Teofil Lambadiano. Soy Teofil. Bueno, está bien. Entonces, es un poco, son esas ideas, pero imagino, son propuestas, entre todos vemos lo que hacemos. Es un poco lo que quería un poco recordar, nada más. Mira, profesor, como yo voy a estar en Bogotá la semana que viene, voy a estar allá lunes, martes y miércoles. Entonces, para ver si nos vemos y elaboramos un papel de trabajo y se lo enviamos al resto de los compañeros, ¿te parece? Algo así ya muy práctico. Yo me puedo sumar a eso. Yo también estaré en Bogotá en esos días. Ah, perfecto, ya, listo, más nada. Entonces, Magnati, tú entonces organiza. Sí, yo escribí con Itziar, y también Itziar me comentó lo de la reunión de enero, porque no podía, pero tratemos de juntar España, África y América del Sur, o América Latina, como quieran llamarlo, para estar en esta idea de honrar a Mbuí o seguir con el camino trazado. Muy bien.
Vuelvo a decir, pueden bajar las fotos que están en el chat, a quien le interese. Ah, Gladys, alguien pregunta dónde está, que no lo ve. Ya dice, en el chat de la reunión tiene que hacer un clic en área de internacionalización y ahí aparecen las fotos. Ok. No, está bien. Si no, cualquier cosa nos escriben. Yo tengo, Magemati, la última versión y la podemos distribuir también. Por favor, Gladys. Para mí lo más fácil será que tú o Magemati alguien me lo mande, porque bajarlo no lo sé hacer y ahora estoy solita en el despacho. Me gustaría tener todos estos recuerdos conmigo. Ok. Bueno, quiero agradecer además a todos aquellos que participaron en relativo silencio porque era imposible que todos hablaran, pero agradecer a Fabricio, a Juan Manuel Salam Manca Bautista, Daniel Vargas, Douna, etcétera, 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 por su participación activa. Gracias a todos y Magemati. Bueno, no me queda más que expresar más felicidad, porque ahí veo que éramos verdaderos amigos, somos verdaderos amigos. Buicabunda va a reposar en paz, porque ya ven que hay varios proyectos en curso. Teofilia habló de unas ideas muy interesantes. Chucho, Hugo, bueno, vamos a ir entonces encaminando esto para que su vida siga, y ahí vamos a estar siempre. Gracias a ti, Gladys, Marta, bueno, toda la gente que están ahí y que nos conocemos, Claudia. La verdad es, pues, es un honor también haber aceptado nuestra propuesta, que ha sido una propuesta que hicimos Gladys y yo, y ustedes respondieron positivamente, y esto también anima a uno a decir que nos da confianza que sí, Bui contaba con amigos, y también nos dirigimos a quienes eran y a quienes son, y ahí, como se ha mencionado ya, varios que están ahí en la red escuchando, pero evidentemente hicimos la cosa para que sea unas 15 personas, para que realmente podamos durar una hora y media, que ya estamos cumpliendo, ya lo hemos cumplido. Gladys, que tú manejas más la hora, y bueno, ya sería todo. Está limpio. Estamos en comunicación. Gracias. Bueno, abrazo. Saludos. Aparezcan todos los que puelan. No deis. Esa célula sacó para usar la que le está usando cada florecita. Aparezcan. Perfecto. Muchas gracias. Después les mando la foto. Chao, Gladys. Chao, Marta. Chao, Magemati. Magemati nos habló por el WhatsApp. Exacto. Muchas gracias desde Madrid. Muchas gracias. Gracias desde Bogotá. Mon frère, tu me pardonnes. Abrazo desde Gabón. Ok.